Hoy, cuando Tuna y Alex regresaron a la granja, no sabían que allí se escondía un secreto sorprendente. ¿Qué sucederá a continuación? Muchas situaciones interesantes y llenas de tensión los esperan. Todo se revelará en los próximos momentos. Junto a Tuna y Alex, entrarás en un espacio completamente nuevo, donde sucederán eventos inesperados y historias fascinantes. Nadie puede predecir lo que ocurrirá, pero lo que es seguro es que este viaje traerá muchas emociones inolvidables. Acompáñame a descubrir los siguientes desarrollos de esta aventura. No querrás perderte ni un solo momento. Sumérgete en una historia llena de eventos sorprendentes y descubre lo inimaginable. Sigue con nosotros para ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si Tuna y Alex podrán superar los desafíos que se les presenten. Les deseo una sesión de cine divertida, emocionante y llena de sorpresas. Prepárense para los momentos más intensos. Después de un largo viaje, finalmente, Tuna y Alex regresaron a la granja. Cuando llegaron a la puerta, un paisaje familiar apareció ante sus ojos, trayendo a Tuna una sensación de paz y alivio que nunca había experimentado antes. Todo el espacio parecía abrazarla, haciendo que su corazón se sintiera más ligero que nunca. Alex, con una mano suave, tomó el manojo de llaves y abrió la puerta para que Tuna pudiera entrar con el bebé. No dijo mucho, pero sus gestos de cariño hicieron que Tuna sintiera el cuidado y la preocupación que él tenía por ella y por su pequeño. Se movía rápidamente para preparar todo para el bebé, desde hacer la cama hasta colocar el mosquitero para protegerlo de los mosquitos. Todo lo hacía con mucho detalle. Tuna colocó suavemente al bebé en la cama, mirando su rostro inocente y tranquilo. Un sentimiento de serenidad se apoderó de su corazón. Su mirada pasó por cada uno de los movimientos de Alex, desde ajustar el mosquitero hasta organizar los objetos alrededor. Todo parecía estar perfectamente dispuesto por él, sin ningún descuido. Él cuidaba cada pequeño detalle, creando un espacio seguro y cálido para el bebé. Al ver al bebé dormir tranquilamente en su pequeña cama, Tuna sintió que todas sus preocupaciones se desvanecían. Sintió la paz y la calma que había estado buscando durante tanto tiempo. Alex estaba a su lado sin necesidad de palabras, pero todo lo que hacía expresaba un amor profundo y un cuidado maravilloso por ella y su hijo. En ese momento, todo parecía perfecto. Tuna sentía que su corazón estaba lleno de felicidad, porque a su lado siempre estaba Alex, el compañero perfecto en esta vida. Ambos salieron al jardín, donde la mesa de madera en el porche aún mostraba las huellas de los días de ausencia. La luz suave del sol iluminaba el espacio, haciéndolo cálido y agradable. Tuna miró a su alrededor, sintiendo claramente el cambio en la granja que había conocido. Todo estaba algo desordenado, las huellas del tiempo que había pasado en silencio, sin nadie que se encargara. Tuna habló, su voz bajó, como si estuviera sumida en sus propios pensamientos. No ha pasado mucho tiempo, pero todo ha cambiado tanto. Alex la miró sin decir nada de inmediato. La observaba en silencio, como si intentara entender cómo se sentía. Un momento después, respondió suavemente: «Cuando tú no estabas, nadie cuidaba la granja, así que todo se volvió un poco desordenado. Pero ahora que has vuelto, puedes ordenar todo y ayudarme a gestionar la granja». Tuna solo sonrió y asintió levemente. «Sí, lo sé». El ambiente se volvió silencioso, como si hubiera algo no dicho. Tuna dudó,
sintiendo como si una pesada carga invisible pesara en su pecho. Finalmente habló su voz suave pero llena de arrepentimiento. «Alex, déjame disculparme contigo. Me fui y te hice preocupar». Alex la miró, sus ojos sin rastro de enojo, solo con una profunda preocupación. Sonrió suavemente y respondió: «No te preocupes, ahora ya has regresado. Estoy muy contento». Tuna sintió una cálida sensación en su pecho, pero no pudo dejar de continuar su relato. Su voz se volvió más grave, como si quisiera compartir un dolor que aún llevaba en su corazón. Realmente, cuando leí ese informe médico me quedé en shock. En ese momento no pensé en nada más y decidí irme. Solo quería escapar. Alex no le interrumpió, escuchando cada palabra. Había visto el sufrimiento en sus ojos cuando recibió esa noticia y sabía que no era algo que ella quisiera enfrentar. Finalmente habló, su voz suave, pero llena de comprensión. «Cuando llegué y no te encontré, supe que te habías ido y me preocupé mucho. Busqué por todos lados para encontrarte, pero ahora que has vuelto estoy tan feliz. No te guardo rencor». Tuna miró los ojos de Alex y vio solo sinceridad y preocupación sin ocultar. Sintió que su corazón se aligeraba un poco, pero justo cuando pensaba que todo ya había pasado, Alex continuó, esta vez un poco vacilante, pero aún claro. «Sé lo que pasó entre tú y Johnny. Cuando me enteré de eso entendí que te afectó mucho, pero en realidad ni él ni yo queríamos ocultártelo. En ese momento pensé que acababas de dar a luz, así que él y yo decidimos esperar a que estuvieras mejor para contártelo. Pero no llegamos a tiempo y ya lo sabías, así que por favor no te enojes con él». Tuna no respondió de inmediato. Bajó la cabeza, sus ojos brillando ligeramente con tristeza. Pero luego, como si todo se hubiera resuelto, sonrió suavemente. «Está bien, no pasa nada. Lo entiendo». Un silencio más se instaló entre ellos, pero esta vez Tuna ya no se sintió pesada. Se levantó decidida a liberarse de los pensamientos que aún la atormentaban y comenzó a limpiar la granja. Aunque todo había cambiado, aunque las preocupaciones y los resentimientos ya se habían ido, Na sabía que podía empezar de nuevo. Quería cuidar todo lo que había amado. Quería devolverle la vida de la misma manera en que ella y Alex comenzaban de nuevo su vida juntos. La tarea de limpiar ya no era una carga. Tuna se concentró en cada pequeño trabajo, en cada detalle que le era familiar. Alex estuvo a su lado, ayudándola suavemente. Ya no necesitaban decir mucho más, porque en el silencio se entendían mejor que nunca. Alex no quería que Tuna trabajara sola, así que rápidamente se arremangó y comenzó a ayudarla a limpiar todo. Juntos cuidaron cada rincón de la finca y en poco tiempo todo se veía mucho más limpio y ordenado. El desorden y la confusión desaparecieron, dando paso a la belleza natural que siempre había tenido el lugar. Después de terminar con la limpieza, Tuna y Alex decidieron ir al estanque a alimentar a los peces. Ambos trabajaron juntos, alimentando a los peces y charlando de manera muy amena. El ambiente se volvió relajado y cómodo, y sus conversaciones llenas de risas disiparon el cansancio y las tensiones, haciendo que todo se sintiera más cercano y cálido. Mientras Alex metía la mano en el recipiente de comida para sacar más accidentalmente, tocó la mano de Tuna. Ese contacto, aunque involuntario, despertó una emoción profunda en los corazones de ambos. Sus corazones latieron más rápido, como si el tiempo se detuviera en ese momento. Un poco de timidez envolvió el ambiente,
Pero para romper la tensión, Alex comenzó a hablar de algunas historias pequeñas, sin mucho sentido, solo para aliviar el momento incómodo. Se dio la vuelta y, sin pensarlo, con suavidad, pasó su mano por el cabello de Tuna. En ese instante, su corazón se detuvo un poco, sintiendo una mezcla de sorpresa y emoción. Tuna, un poco sorprendida por este gesto tierno, no pudo evitar sentir cómo su corazón latía más rápido. El tiempo parecía haberse detenido y todo a su alrededor se volvió silencioso. Para aliviar la incomodidad, Tuna rompió el silencio con una sonrisa y dijo: «Ya está oscureciendo. ¿Por qué no te quedas a cenar conmigo?» Alex, algo sorprendido, pero con una sonrisa, respondió: «Está bien, hace tiempo que no me quedo a cenar contigo». Ambos se miraron y en ese momento el ambiente se volvió mucho más relajado. Juntos regresaron a la casa y comenzaron a preparar la cena. No había necesidad de palabras. Ambos se pusieron a trabajar cada uno, haciendo su parte con entusiasmo y alegría. Ya no eran dos extraños, sino dos amigos compartiendo un momento de cercanía. Cuando la cena estuvo lista, los platos sencillos pero llenos de cariño se sirvieron sobre la mesa. La luz cálida de la lámpara iluminaba los rostros de Tuna y Alex, creando un ambiente acogedor y romántico. Se sentaron a comer charlando alegremente, riendo y disfrutando de ese momento juntos. Todas las preocupaciones y tensiones desaparecieron y solo quedó la paz y la felicidad en cada sonrisa. La cena pasó en un ambiente cercano y cálido. Ambos no solo compartieron la comida, sino también pensamientos, sueños y sentimientos desde lo más profundo de sus corazones. Y esa noche Tuna y Alex se dieron cuenta de que a veces los momentos más sencillos son los más hermosos de la vida. Ambos disfrutaban de una comida sencilla mientras conversaban alegremente sobre los platillos, las hojas de verdura recogidas del jardín, algo tan simple pero lleno de alegría. El ambiente acogedor, con risas y charlas relajadas, hacía que todas las preocupaciones se desvanecieran, dejando solo paz y felicidad en cada momento compartido. Mientras comían, de repente, Alex se quedó en silencio. Su mirada se volvió seria y profunda. Miró a Tuna con una intensidad que hizo que el ambiente cambiara y le dijo: «Prométeme que pase lo que pase, no dejarás la granja ni me abandonarás». Tuna lo miró con seriedad, sintiendo la importancia de sus palabras. Después de un breve momento, respondió con suavidad pero firmeza: «Sí, te lo prometo. Desde ahora no lo haré». Alex, aliviado por su respuesta, sonrió ligeramente y continuó: «¿Entonces quieres añadir más animales a la granja? Si te gustaría, puedo comprar alguno para ti». Tuna pensó un momento y luego, sonriendo, respondió: «Me gustan mucho los animales, pero déjame ver cuál sería adecuado para mí. Te avisaré si encuentro alguno que me guste». Alex asintió. Su sonrisa se amplió. «Está bien, piénsalo y me dices. Ahora vamos a seguir comiendo». El ambiente se relajó nuevamente y ambos continuaron sentados disfrutando de la comida y charlando sobre temas agradables. Todo parecía tan simple, pero esos pequeños momentos juntos les acercaban más y más. En la tranquilidad de la noche, rodeados de risas y charlas ligeras, Tuna y Alex se dieron cuenta de que a veces lo más sencillo es lo que realmente importa. Aunque la vida esté llena de desafíos y dificultades, mientras estén juntos, siempre encontrarán alegría y paz en lo más simple.
Cả hai vừa thương nhau, vừa thưởng thức bữa cơm gia đình, vừa trò chuyện vui vẻ về những món ăn mình tự tay làm, những lá rau vặt từ vườn, những món ăn bình dị nhưng lại mang đến cho họ niềm vui khó tả. Không gian ấm cúng với tiếng cười và những lời trò chuyện thoải mái khiến mọi lo toan trong cuộc sống dường như đều tan biến, chỉ còn lại sự yên bình và hạnh phúc trong từng giây phút. Đang ăn bỗng nhiên Alex đột ngột im lặng, ánh mắt nhìn nghiêm nghị và trầm xuống. Anh nhìn tự nha một cách sâu sắc và nói: cô hứa với tôi từ giờ sẽ không chuyện gì xảy ra, cô không được bỏ trang trại, không được bỏ tôi đi nhé. Tự Nga bước lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn với ánh mắt nghiêm túc của Alex. Lòng cô chợt ấm áp nhưng cũng có chút lo lắng. Cô thở dài nhẹ nhàng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: vâng, tôi hứa với anh từ giờ tôi sẽ không làm như vậy nữa. Lời hứa đơn giản như vậy nhưng sự được đầy ý nghĩa. Alex mỉm cười hài lòng, như thể một phần lo lắng trong anh đã được giải tỏa. Anh tiếp tục với ánh mắt dịu dàng hơn một chút: vậy là những con vật nuôi ở trang trại, cô có muốn thêm đôi con gì nữa không? Nếu tôi thích tôi sẽ mua cho cô. Rồi nó suy nghĩ một hồi rồi nhìn Alex nụ cười nhẹ nhàng ở trên môi: tôi thích những con động vật nhưng tôi không xem con nào hợp với tôi sẽ bảo anh mua. Alex gật đầu đồng ý, giọng của anh ấm áp: vâng, cô cứ nghĩ đi rồi bảo tôi. Còn bây giờ chúng ta ăn cơm tiếp đi. Không khí giữa họ trở nên thoải mái và họ tiếp tục bên nhau thưởng thức món ăn, cùng nhau kể về những câu chuyện vui vẻ, những kế hoạch trong tương lai. Họ dường như thật đơn giản nhưng chính những khoảnh khắc giản dị ấy lại khiến họ càng thêm gắn kết với nhau, yêu thương nhau nhiều hơn.